Del libro La ciencia y el arte de vender, del autor Paul W. Ebay. Capítulo 5. Apelando a los motivos para comprar. El quinto principio de la ciencia de vender es apelar a los motivos para comprar. Antes de que podamos descubrir por qué compran los clientes, debemos hacer un análisis de las diferentes influencias que son inherentes al cliente y dictan e influencian sus decisiones. En el capítulo anterior se hicieron notar las diferencias entre los clientes. En este se estudiarán las semejanzas, esto es, los motivos fundamentales que existen en todas las gentes y que las mueven a comprar. Todas las personas nacen con ciertos instintos o impulsos naturales. Estos son impulsos a la acción, involuntarios e irreflexivos. Son tendencias heredadas que llevan a la persona a ejecutar una acción específica en una forma específica cuando se presenta la ocasión apropiada. La mejor manera de estudiar un motor de explosión es el corte seccional. Lo mismo pasa con el cliente. Pero no podemos cortar en dos mitades la mente de un cliente, como podemos hacerlo con un motor para ver cómo funciona, aunque sí podemos emplear los descubrimientos de los psicólogos como resultado del análisis de miles de seres humanos. Cuando hablamos de la atracción instintiva, nos referimos a los impulsos irreflexivos como opuestos a las opiniones razonadas basadas en argumentos, hechos y análisis. La mayor proporción de las mentes humanas, los psicólogos la calculan en 9-10, funciona instintivamente. La mente razonadora es el resultado del lento desarrollo de la raza humana y su uso está amortiguado por la inercia. Un pequeño intento de razonamiento analítico fatiga a la mayoría de las gentes. El prejuicio, impresiones irreflexivas, gratas o ingratas, es responsable de la gran mayoría de las opiniones que las gentes tienen sobre las mercancías, la religión, la política y sobre todas las cosas. El vendedor inteligente reconoce con franqueza este hecho y aun cuando utiliza la mente razonadora del cliente, hasta cierto punto no espera que ella sola llegue a tomar decisiones. Sabe que los llamamientos a la mente instintiva o subconsciente son con frecuencia los que inclinan la balanza a su favor. En ese capítulo daremos una lista de los instintos más importantes desde el punto de vista de las ventas y una explicación de los motivos para comprar que nacen de ellos. Estos motivos pueden ser considerados como palancas que pueden moverse para producir acción. Ganancia. Los motivos en los que se apoyan todas las actividades humanas pueden concretarse en uno, el de la ganancia. La gente quiere ganar algo, especialmente salud, riqueza y felicidad. Son pues estas las principales razones por las que la gente compra. Analice cualquier mente humana y, por oscura que parezca, alcanzará usted a ver el funcionamiento de uno o más de esos motivos. Por ejemplo, un hombre es filántropo, no por motivos altruistas, sino por la satisfacción que recibe su amor propio al hacer algo por los otros, o por el placer que deriva de ver a otros felices. Este punto se comprueba con el hecho común de que pocas gentes obsequiarán por segunda vez a aquellas que no demostraron aprecio por el primer regalo. Esto indica que el donante está buscando la satisfacción o el placer de ver al beneficiario mostrar agradecimiento. El egoísmo del donante se satisface con la gratitud que apela a su amor propio. En cada argumentación de ventas, el vendedor debe apelar a cualquiera de los aspectos de este poderoso motivo para comprar. Demuestre al cliente no tan solo cómo puede ganar más dinero manejando los productos que usted le ofrece, sino también cómo esta acción contribuirá a su felicidad. Él y su familia podrán ahora tener ciertas cosas que siempre han deseado y que les producirán satisfacciones que usted puede pintar con vivos colores, convirtiendo en ganancia en felicidad, la ganancia en dinero.
Cuando usted vende sus productos debe apelar primero al deseo de ganar dinero, ya sea por su multiplicación o por el ahorro. Sin embargo, como se muestra en la página siguiente, cuando sea factible esa apelación debe transferirse al deseo de aumentar en felicidad y en salud que el dinero contribuye a hacer posibles en gran parte. El gerente de una fábrica a quien preocupan los costos de operación, haciéndole perder cuando menos una fracción de su salud o su felicidad, está interesado no tan solo en la cantidad de dinero que puede ahorrar comprándole al vendedor, sino también en la mayor tranquilidad que ese ahorro significa para él. El dueño de una estación de servicio para automóviles que vende 3,000 galones de gasolina al mes, además de preocuparse porque no gana suficiente dinero, se siente infeliz. Si se le muestran las posibilidades de aumentar sus ventas en 4,000 galones y subir sus ventas de aceites y grasas en la misma proporción, el vendedor apela vigorosamente a su instinto de ganancia en dinero y esta incitación será doblemente atractiva si se lleva al cliente a pensar que esta ganancia en dinero se traduce en mayor felicidad para él y para su familia. Pero si el cliente no percibe esa transformación, el llamamiento del vendedor no producirá en él suficiente emoción para hacerlo actuar. Debe ver con claridad lo que esta utilidad adicional significaría para él y su familia. Es decir, cuántas de las cosas deseables de que ahora carecen podrían ser suyas. Los fabricantes del conocido producto Listerine hacen presente esta transformación con gran claridad en sus anuncios. Demuestran que el cliente ahorrará 20 centavos al comprar un tubo de su pasta dental. Así, apelan al motivo de ganancia, pero no se quedan ahí. También traducen esto en un ahorro anual que varía entre 2 y 3 dólares. Esto ya es una cifra mucho más impresionante como incitación al motivo de ganancia, pero tampoco se quedan ahí. Cuadro de instinto y manera de que funciona. Instinto, ganancia. La ganancia en A, salud, B, riqueza y C, felicidad. Manera de que funcione. Demuestre al cliente que puede hacer dinero o ahorrar dinero o ser más feliz como resultado de comprar la mercancía que usted le ofrece. Instinto, amor propio. Manera de que funcione. Apele al egoísmo del cliente por el elogio, la referencia a sus opiniones, la solicitud de su consejo, llamándole por su nombre y hablándole de las cosas que le interesan. Instinto, imitación. Manera de que funcione. Incluya en la presentación de ventas en forma indirecta y sutil referencias a las opiniones de otros clientes que sienten entusiasmo por la mercancía. Instinto, temor, manera de que funcione. Pinte en la mente del cliente un cuadro vívido de la pérdida de la salud, la riqueza o la felicidad como resultado de su negativa. Instinto, curiosidad. Manera de que funcione. Para triunfar en la entrevista o mantener el interés durante la presentación de ventas, sugiera, sin aclararlos, ciertos rasgos extraordinarios de la mercancía o de sus aplicaciones. Instinto, rivalidad. Manera de que funcione. Averigüe las relaciones comerciales y las amistades del cliente y explique cómo están obteniendo utilidades con el uso o la reventa de las mercancías. Instinto, envidia. ¿Cómo funciona? Describa con claridad a los individuos o compañías que están obteniendo resultados tangibles por el uso o la reventa de la mercancía. Enseguida traducen este ahorro en uso. Enseñan lo que el cliente puede hacer con ese dinero. ¿Le agradaría recibir sin costo una linda corbata? Le ofrecemos un atractivo par de guantes sin costo alguno. ¿Quién rechaza un par de guantes o una corbata? Este ejemplo ilustra la necesidad y la conveniencia de que el vendedor pinte con mucha claridad el cuadro del valor. Si el cliente percibe tan solo el 90% de ese cuadro, no espere usted resultados.
Convierta cada incitación, ya sea instintiva o de otra clase, en las ventajas claramente precisadas que obtendrá el cliente si se decide a hacer la compra. Apelando al motivo de ganancia. El cliente corriente siempre espera que el vendedor común le diga que su producto es el mejor de todos, y en consecuencia esa afirmación no tiene mayor fuerza. Hace poco escuché una argumentación de ventas muy convincente, hecha por un vendedor que se cuidó mucho de caer en generalidades y de hacer afirmaciones que no pueden probarse. Nos dijo que su producto era el mejor en el mercado, no dijo que duraría más que cualquier otro producto similar. Esto es, no hizo esas declaraciones como simples argumentos sin base, sino que construyó alrededor de cada una de sus declaraciones un cuadro probatorio muy efectivo. En primer lugar, demostró la necesidad de su producto haciendo números en relación con el negocio del cliente. Después explicó cómo podrían con su producto fabricarse más satisfactoriamente ciertos artículos. Continuó con una historia bastante prolija del trabajo experimental realizado por su compañía y explicó cómo, después de meses de ensayos, ciertos tipos de productos habían resultado interesantes, pero poco satisfactorios hasta que se había encontrado la fórmula exacta. Describió en detalle las pruebas del producto hechas durante largos meses en el laboratorio con ilustraciones demostrativas de las cualidades. En conjunto, la argumentación fue tan luminosa y autorizada que el cliente no quiso ningún producto competidor. La venta se consumó basada en un solo punto: la demostración de cómo el cliente obtenía ganancias con el uso del producto. No tiene objeto que usted le diga al cliente que su mercancía no se deteriora o que le haga cualquier otra afirmación abstracta. Eso no convence a nadie. Si su mercancía no se deteriora, explíquele y pruébele por qué. Las gentes, igual que las compañías, quieren que se les demuestre. No sea prolijo en detalles sobre el proceso de producción de su mercancía, a menos que esa información afecte directamente a los problemas del cliente, es decir, le ofrezca ganancia. Apelando a la ganancia en felicidad. La suerte de muchas ventas se decide en los 2 primeros minutos de la entrevista. A menos que se haga en ese espacio de tiempo una vigorosa incitación al motivo para comprar, el cliente siempre resuelve que no le interesan ni el vendedor ni su producto. Por ejemplo, un vendedor dice: me agradaría discutir con usted una póliza de seguro. ¿Despierta esto algún deseo particular con el cliente para seguir escuchándolo? Claro que no. Esa frase encierra el punto de vista del vendedor, no el del cliente. La ciencia de vender consiste en obtener primero el punto de vista del cliente y después hacerle que vea el de usted. ¿Por qué no pintar un cuadro agradable en la mente del cliente? Entonces él deseará que la entrevista continúe. ¿Por qué no pintar el cuadro del cliente ganando en salud, riqueza y felicidad? Por ejemplo, ¿le agradaría a usted que su esposa recibiera $100 mensuales durante el resto de su vida? Sería muy difícil que el presunto cliente contestara que no, porque tal respuesta no sería lógica ni cuerda. Además, el cliente no querría decir que no porque está ganando en felicidad con la contemplación del cuadro mental. Por lo tanto, esa incitación es una escopeta de 2 cañones que apuntan a la lógica y a la subconsciencia del cliente, abarcando así toda su perspectiva mental, apelando a la ganancia en dinero. Un agricultor le dijo a un vendedor: no tomaré una póliza de seguro hasta que haya pagado los $15,000 de la hipoteca sobre mi hacienda. ¿Qué interés está usted pagando?, preguntó el vendedor. El 6,5%, replicó el agricultor. ¿Me daría usted un 2,5% adicional si me comprometo a cancelar la hipoteca y darle a su esposa, en el caso de que usted muera, el título de propiedad de la finca limpio de polvo y paja? El agricultor aceptó instantáneamente porque el deseo de ganancia en dinero era mucho más fuerte que el aumento de 2,5% de intereses que tendría que pagar. Si el vendedor se hubiera concretado a hablar de las ventajas del seguro en términos generales, no hubiera habido transacción. En vez de eso, consiguió el punto de vista del cliente,
el problema de la hipoteca y presentó la póliza de seguro como la solución de ese problema. Amor propio. Los seres humanos son fundamentalmente egoístas, no pueden vivir felices sin el elogio. Si han de obtener la felicidad, su egoísmo debe sentirse satisfecho de continuo. Esa felicidad, como ya lo hemos visto, es parte del motivo fundamental de todas las acciones, la ganancia. El amor propio es una alta estimación por uno mismo y por lo que uno posee, y es uno de los instintos más poderosos porque está enraizado en el rasgo universal del egoísmo. Una de las definiciones de la ciencia de vender ya apuntada es esta: trate al cliente como él desea ser tratado. Si el cliente quiere elogios, déselos. Si el cliente tiene una alta opinión de su propio negocio, usted lo impresionará favorablemente si está de acuerdo con él. Si el almacén de su cliente tiene algún rasgo característico, mucha limpieza, instalación moderna, gran cortesía con los clientes, señalar y elogiar ese rasgo es vender con inteligencia. Muchos vendedores dejan pasar esas oportunidades de encontrar al cliente en terreno común y producir el primer acuerdo de la entrevista. Una alabanza que apela al amor propio del cliente no es lisonja si existe alguna razón legítima para esa alabanza. En tal caso, el elogio es efectivo porque es sincero. La lisonja es una imitación del llamamiento auténtico al amor propio y su inconsistencia se ve a la legua. Un psicólogo analiza la lisonja. El profesor John B. Watson analiza la efectividad del llamamiento al amor propio de las gentes como sigue. La observación de la personalidad en el hombre y en la mujer enseña algunos puntos débiles en nuestra armadura. Si tuviera que dar a usted una sola arma para perforar la armadura de la mayoría de los individuos, esa arma sería la lisonja. Sin embargo, la lisonja se ha convertido en arte. Solamente los graduados en ese arte pueden intentar emplearla. Yo he traído a la superficie el hecho de que la mayoría de los individuos tienen un grupo de hábitos sistemáticos que los domina. Pueden ser religiosos, morales, profesionales o artísticos. Si el individuo recibe constantes elogios por su actuación en esas direcciones, lo más probable es que la persona que trate de acercársele por ese camino tenga buen éxito. A veces una conversación de 5 minutos dará la clave del conjunto de hábitos del individuo. En la conversación surge pronto el prohibicionista, el enemigo del tabaco, el de la manía sexual, el de la manía de la riqueza, etc. La observación me ha enseñado que casi invariablemente, cuando un extraño conoce a uno de estos individuos y se aproxima hábilmente a él por su lado flaco, la impresión que produce se expresa en las siguientes palabras: es un hombre notable, muy simpático, muy inteligente. Creo que deberíamos pedirle que volviera. Refírase a las opiniones del cliente. Se puede hacer un llamamiento al amor propio del cliente desde varios ángulos. Uno de ellos, el del elogio, ya ha sido citado. Otra manera de apelar al amor propio consiste en referirse o citar las palabras y opiniones del cliente. Esta es una de las formas más sutiles y menos comunes de apelar al amor propio del cliente. He aquí algunos ejemplos. Ese punto que usted señala es muy interesante. Tengo mucho interés en conocer su punto de vista. Me doy cuenta de que tiene usted mucha experiencia en este asunto. Al decir eso, ha dado usted realmente en el clavo. Pocas gentes entienden la situación como usted la pinta. Cada una de estas declaraciones pone al cliente en primer plano y satisface su propia estimación. Siente gran simpatía por usted porque es obvio que usted admira y respeta sus opiniones. Siente que usted lo entiende y es claro que a todos nos gusta ser entendidos. Pregunte al cliente acerca de sus cosas. Otra manera de apelar al amor propio del cliente es hacerle preguntas acerca de las cosas que ha realizado. El propósito de estas preguntas es ensanchar su egoísmo, acondicionarlo, preparar la temperatura adecuada de amistad, acuerdo y cooperación para la germinación de la venta. Ilustremos tales preguntas. ¿Cuánto tiempo hace que se dedica usted a este negocio? ¿A qué atribuye usted su triunfo en este negocio? ¿Cómo dio usted con este local tan excelente? ¿Cómo logra usted hacer tantos negocios?
También pedir consejo al cliente es llamar a su amor propio. ¿Qué opina él del producto de usted? ¿Cuál cree él que sea la mejor táctica de venta? Llame al cliente por su nombre. La cuarta manera de apelar al amor propio del cliente consiste en llamarlo por su nombre y pronunciarlo correctamente. Su nombre es el nombre más importante que él conoce. ¿Qué nombre le gustaría oír? ¿El suyo o el de alguien más? Los nombres son una mera representación del egoísmo del cliente. Úselos. John A. Stevenson, prominente escritor de obras sobre el arte de vender, dice: si un editor quisiera realmente imprimir en un periódico una página muy popular, no tendría que hacer otra cosa que publicar cada día una sección de la guía telefónica, porque cada persona mencionada vería la página para leer su propio nombre y el de sus amigos, siquiera para saber si los números del teléfono estaban correctos. Conozco a un agente de compras, amigo mío, de apellido Mawick. Me cuenta que su nombre es hecho pedazos por los vendedores que se interesan en que les firme pedidos, pero no en proteger su amor propio. Admite que de vez en cuando un vendedor cuidadoso pronuncia su nombre correctamente y que esos vendedores son siempre bien recibidos, lastimando el amor propio del cliente. Un vendedor puede tener la mejor mercancía del mundo y conocerla perfectamente. Sin embargo, tendrá un éxito mediocre si pasa por alto los fuertes requerimientos instintivos como el que se hace al amor propio. Algunos vendedores no solamente los pasan por alto, sino que de hecho lastiman el amor propio del cliente porque no han analizado la situación. El señor David, antiguo jefe de la compañía David, me contó una interesante historia. Cuando se organizó la compañía, fue necesario darle el nombre de Compañía David de Tejidos, porque había en el mismo estado otra empresa ya registrada como Compañía David. Después de 2 años de negociaciones, se hicieron arreglos para la compra del nombre. Entonces, la Compañía David de Tejidos se convirtió en la Compañía David. 3 meses después, cuando ya el nuevo nombre había aparecido en la fachada del establecimiento y en los anuncios, un agente de publicidad de un gran periódico solicitó ser recibido por el señor David. El señor David estaba de buen humor y favorablemente impresionado, pero de pronto el vendedor se le ocurrió hablar de la compañía David de Tejidos. El amor propio del señor David se sintió lastimado al darse cuenta de que el representante de un gran periódico no sabía que uno de los más importantes establecimientos de la ciudad, su establecimiento, había cambiado de nombre y el vendedor no consiguió lo que buscaba. El amor propio es una cualidad universal, todo el mundo lo tiene. Por muy seco que sea un cliente, siempre tiene bastante amor propio y responderá al llamamiento si se hace con tacto y sinceridad. Simpatice con sus clientes. La sexta manera de apelar al amor propio del cliente es simpatizar con él. Si hay algo en el cliente que a usted no le agrade, trate de borrarlo de su mente porque de otro modo inconscientemente influirá en la expresión de su rostro. Y el cliente leerá en él sus verdaderos sentimientos. Y el saber que no le agrada a usted lastima su amor propio. Cuando hablamos del cliente de tipo silencioso, indicamos que el silencio y la falta de cooperación eran con frecuencia muy molestos. Pero si el vendedor se siente molesto, el cliente se percata, su amor propio se siente herido y usted se aleja de la venta. El punto esencial a recordar en este caso es el siguiente: jamás permita al cliente descubrir que algo anda mal. Concéntrese en su negocio y haga usted que las ventajas de su mercancía dominen la mente del cliente. Si no puede usted apelar a su amor propio, cuando menos no lo hiera. Con objeto de estar seguro de que no le falta esa herramienta, después de cada entrevista haga un inventario de los métodos que usó, anote los llamamientos al amor propio empleados y también aquellos que podrían haberse empleado y no lo fueron. Si usted sigue este plan por algunos meses, adquirirá el hábito de usar esta importante herramienta. Manejando a un cliente egoísta. Un buen vendedor informa de cómo apeló al amor propio de un cliente egoísta.
Cierto hombre de negocios era la persona más egoísta que he conocido. Jamás vendedor alguno logró venderle nada. Nadie le vendía, él compraba. Cuando algún vendedor entraba en su oficina, los empleados de confianza cruzaban apuestas acerca de los minutos que pasaría antes de que saliera corrido. Después de estudiar la personalidad de este cliente, decidí que la única manera de venderle era apelando a su amor propio, especialmente a su sabiduría en los negocios. Me pasé varias noches redactando los estatutos de su compañía financiera, que aparentemente estaba formada por 12 socios, siendo yo uno de ellos. Ya listo, lo visité y le pedí su consejo y su crítica respecto a las cláusulas de los estatutos. Estuve con él más de una hora mientras escuchaba sus consejos y al despedirme me pidió que volviese cuantas veces quisiera yo su ayuda. Así rompí el hielo y poco después conseguí que fuera mi cliente. Tratando a un buen cliente como a él le gusta que se le trate. Un vendedor especializado informa de cómo el elogio conquistó a un agente de compras. Tratando de venderle a una importante empresa, hice un análisis previo del agente de compras. Supe que tenía poder completo para comprar y que era muy susceptible al elogio. Había triunfado en su puesto, ayudando al progreso de su compañía y consecuentemente su interés inmediato estaba centrado en su propio triunfo. En mi primera visita eliminé toda solicitud de venta. En las siguientes le expresé mi admiración y en cuantas oportunidades tuve para presentarle a otras personas, siempre mencioné su posición y sus triunfos. Creo que le gusté por la forma de tratarlo y acabó por hacerse mi cliente. Lastimando el amor propio por falta de tacto. Los siguientes casos indican cómo los vendedores distraídos lastiman con frecuencia el amor propio de los clientes. Dice un cliente: al descubrir la velocidad del automóvil que quería venderme, un vendedor me dijo: puede correr a 75 millas por hora y eso es más que suficiente para cualquiera. Yo pensé, puede ser, pero no lo creo. Algunas veces yo voy más deprisa. Había desviado mi mente porque ya no pensaba yo en el automóvil, sino en decidir si 75 millas por hora era una gran velocidad. Si él no hubiera agregado la última frase, yo hubiera pensado, eso ya es bastante rápido, pero yo no quería que nadie me dijera a qué velocidad podría yo correr. Otro cliente informa, cuando pedí que me enseñaran un automóvil tipo pickup, tipo coupe, el vendedor me corrigió. Ah, sí, dijo, usted quiere ver un coupé. Esta corrección me irritó y a través de la entrevista se convirtió en un obstáculo que no pudo ser destruido. Dejando a salvo el amor propio por medio del tacto. El comprador de un automóvil informa cómo un vendedor dejó a salvo su amor propio con mucho tacto. Al discutir el precio en que tomaría mi automóvil usado como parte de pago por uno nuevo, el vendedor me trató muy bien. Comenzó diciendo, usted sabe que no piensan igual el dueño de un automóvil usado y la persona que va a comprarlo. Al dueño no le importa mucho que el motor haga un poquito de ruido, pero cuando nosotros tratamos de venderlo, si hace ruido, el cliente se asusta. A lo mejor el cigüeñal está gastado y eso cuesta bastante el arreglarlo. Usted seguramente piensa que su automóvil vale más de lo que podemos darle. De todos modos, le estamos dando todo el precio de lista. Me pareció en realidad una oferta equitativa, con su pequeña explicación, llena de tacto, me había hecho pensar que tenía yo suerte en que tomaran mi automóvil usado por un precio que de otra manera me hubiera parecido bajo. Apelando al amor propio en la venta de seguros de vida. Un buen vendedor de seguros de vida, con objeto de eliminar las objeciones comunes, apela de este modo al amor propio del cliente. Siempre espero que mis clientes antiguos me digan que ya tienen bastante seguro. Es la excusa natural para no interesarse en un seguro adicional. Mi estrategia consiste en dirigir la conversación hasta el punto en que el cliente tiene que decirme abiertamente si está en mejor situación económica que la última vez en que le vendí un seguro. A la mayoría de los hombres no les agrada admitir que no progresan. Ya va contra su amor propio y cuando admiten que su situación es mejor, están minando sus propias defensas. Preguntas. Número 1.
¿Qué es un instinto? Número 2. ¿Por qué? Para vender son importantes los llamamientos al instinto. Número 3. ¿Cuál es el instinto o motivo esencial que subraya todas las acciones humanas? Número 4. Explique con un ejemplo qué es lo que se quiere decir con la frase de que el motivo de ganancia en dinero debe ser transferido. Número 5. Exponga una argumentación de venta acerca de un producto que pinte un cuadro muy claro de la ganancia en dinero en la mente del cliente. Número 6. Dé un ejemplo del uso de generalidades para apelar al instinto de la ganancia en dinero. Número 7. ¿En qué casos tan solo deben darse detalles minuciosos de fabricación? Número 8. Un comerciante trabaja una marca desconocida porque cree que el descuento extra que recibe no solo le dará más utilidades por unidad, sino una mayor utilidad neta total. ¿Cómo disiparía usted esa creencia? Número 9. Un droguista que maneja una línea completa de 3 marcas distintas de artículos de caucho cree que con ese sistema obtiene la mayor utilidad neta posible. ¿Puede usted demostrar que ese método es malo? Número 10. ¿Por qué los seres humanos aspiran siempre al elogio? Número 11. Ilustre con un ejemplo específico cómo satisfaría usted esa aspiración. Número 12. Dé un ejemplo de 5 diferentes métodos de apelar al amor propio del cliente. Número 13. Si un cliente le es antipático, ¿cómo puede usted evitar que se dé cuenta? 14. ¿Por qué el tacto apela al amor propio del cliente? Imitación. El instinto de imitación es tan natural en las gentes como el comer. Todo el mundo quiere ir a la moda y llevar lo que otros llevan. No solo imitamos a otros en la ropa, sino en el estilo de nuestros hogares, en los libros que leemos, en las maneras, gestos y palabras que usamos, así como en asistir a los espectáculos y enviar a nuestros hijos a las escuelas de mayor prestigio. ¿Ha visto usted una multitud detenida frente a un escaparate y ha analizado usted esa fuente de atracción en usted mismo cuando se ha empinado sobre la punta de los pies para mirar por encima de los hombros de los demás? Si una persona mira fijamente al cielo y usted lo advierte, su reacción automática será imitarla, y lo hará usted, salvo que tome una resolución en contrario. Como esta poderosa palanca de acción es común a toda la humanidad, abre enormes oportunidades a los vendedores que aprenden a usarla correctamente. Un crudo intento de usar esta palanca podría expresarlo un vendedor más o menos así. Juan García usa refrigeradores modelo. Los refrigeradores modelo son muy populares. Estamos vendiendo muchos refrigeradores modelo. La inferencia en la primera frase es la que el cliente debería comprar porque Juan García compró. El cliente puede resentirse por esto, puesto que la mayoría de las gentes no quieren pensar que son criaturas de imitación, sin juicio propio e independiente. En otras palabras, esa incitación de ventas lesiona su amor propio. Incite usted sutilmente. Un caso interesante, muy común en ventas, es aquel en que el vendedor usa crudamente un principio de la ciencia de vender y como consecuencia viola otro principio más importante, convirtiendo así la transacción en una pérdida. Para que sea efectivo el llamamiento al instinto de imitación no debe ser directo, sino indirecto, en una forma parecida a la siguiente. Si usted le ha dicho a un comerciante cuáles son las ventajas de un refrigerador modelo y le ha señalado las pruebas de esas ventajas, usted podría, entre otras cosas, decir esto en forma poco conspicua. Juan García me dijo una vez que nunca usaría otra marca de refrigerador porque ya ha comprobado las ventajas del refrigerador modelo y seguir adelante con otro razonamiento de su argumentación de ventas. La ventaja de esta manera de apelar al instinto de imitación es que se hace sutilmente, tan sutilmente en verdad que el cliente piensa que ha sido él quien ha descubierto que Juan García no usaría otro refrigerador, como jamás le ocurre pensar que su decisión no es independiente, su amor propio queda a salvo.
Cuando quiera apelar al instinto de imitación del cliente, haga siempre el llamamiento en forma velada, deslizándolo entre otros hechos, de tal manera que el cliente lo recoja como cosa suya y lo explique, lo aplique. Escoja cuidadosamente su objetivo. Debe tenerse mucho cuidado al usar este llamamiento, puesto porque el objeto de la imitación debe ser motivo de respeto o de admiración para el cliente. Es obvio que nadie querría imitar a nadie si ese alguien no agrada por envidia, celos o alguna otra razón. Si usted no está seguro de que el cliente siente respeto por la persona que se propone como modelo digno de imitación, es preferible que se use el nombre de otras personas que sean desconocidas del cliente. Por ejemplo, si tratando de venderle a un comerciante usted dice que otro comerciante vecino está satisfecho con el producto, al cliente puede saberle amarga la sugestión si conoce al otro comerciante y no le es simpático. Por lo tanto, antes de emplear este llamamiento, es conveniente sondear al cliente antes de mencionar nombres de personas que no le agraden. Cuando se usa con habilidad, esta forma de apelar al instinto de imitación es una herramienta poderosa. Los testimonios escritos utilizan el instinto de imitación. En el capítulo 2 se indicó que los entusiastas de los productos o servicios de usted son su mejor activo, porque le ayudan a vender. La referencia de estos entusiastas es valiosa especialmente si el testimonio que han dado consiste en una declaración específica indicando por qué son entusiastas. Más efectivos aún son los testimonios escritos en papel con el membrete del entusiasta que firma. Si su cliente entusiasta está muy ocupado, como lo está la mayoría, para darle un testimonio escrito, anote sus palabras, pida una hoja de papel comercial, escriba la carta como lo haría él y haga que la firme. Facilítele el camino para que le dé a usted lo que él está dispuesto a darle. Los testimonios escritos son efectivos porque apelan al instinto de imitación. Siga al líder. Que la gente tiende a seguir al líder, eso es, a imitar las acciones de otros, me fue demostrado durante 5 temporadas en las que me dediqué a obtener contratos para la celebración de espectáculos populares. En cada población, para obtener las firmas de varios ciudadanos prominentes, tenía yo que explicar las cláusulas en detalle. Una vez logradas las primeras firmas, me bastaba mostrarlas para conseguir otras 20 o 30. Cuando un presunto cliente me pedía que le explicara todos los términos legales del contrato, yo lo hacía, pero aún en la mayoría de estos casos, los presuntos clientes no entendían tales términos y firmaban tan solo porque ya lo habían hecho otros vecinos prominentes de la localidad. Temor. El temor es un poderoso motivo de las acciones humanas. El salvaje temía al rayo, creyendo una manifestación de la cólera de los dioses. En consecuencia, ofrecía sacrificios de personas o animales para calmar la ira de los dioses. Lo desconocido ha sido siempre una fuente común de miedo. ¿Cuántos seguros de vida dejarían de venderse si no se apelara a este motivo? Un gran vendedor de seguros me dijo una vez: yo apelo a este fuerte instinto antes que a ningún otro. Por más esfuerzos que haga el presunto comprador para desviarme, si no tengo nada mejor a la mano, le digo solemnemente: sí, señor, pero tal vez mañana esté usted muerto. Con frecuencia, en una sola entrevista, mato a un presunto comprador 10 o 12 veces. ¿Qué oportunidad tan grande ofrece el instinto del miedo a los dueños de garage o estaciones de servicio para automóviles? Sin embargo, rara vez lo aprovechan con habilidad. A mí me han dicho: sale usted ganando si usa buen aceite, o el buen aceite prolonga la vida de su motor. Esta segunda frase es mejor que la primera porque pinta más claramente el cuadro en la mente del cliente, pero he aquí una entrevista de venta que aclara aún más el cuadro y apela vigorosamente al instinto del miedo. Señor cliente, desmontar su motor cuesta bastante dinero y reemplazar los pistones, los anillos y las bielas desgastadas cuestan aún más. ¿Para qué tirar tanto dinero en reparaciones cuando usted puede protegerse con solo gastar unos cuantos dólares al año?
Si paga usted 5 centavos más por cada litro de aceite, o sea, 25 centavos para llenar su depósito cada 1,600 kilómetros, gastará $2.50 extra al año si corre su automóvil 16,000 kilómetros. Una herramienta útil si se usa bien. Ese instinto puede usarse en la venta de muchos productos. Hágale ver al cliente la pérdida que representa su sistema y dele hechos demostrativos de cuán costoso ha sido para otras organizaciones. Mantenga este cuadro muy claro en la mente del cliente hasta que lo absorba y resuelva protegerse. Este punto lo ilustra el caso de una gran planta industrial que usaba lubricantes baratos, pero cambió a lubricantes de calidad y en consecuencia de mayor precio, cuando el vendedor pudo demostrar que un paro forzado de 3 horas por un desperfecto de cualquiera de las máquinas costaría más que todo el gasto hecho en un mes para tener una buena lubricación. Apelando a ese instinto, se vende un sorprendente número de cosas: creencias religiosas, servicios dentales y médicos, seguro de automóviles y contra incendios, cosméticos, insecticidas, automóviles con carrocería de acero, etcétera. Implante en la mente del comerciante la idea de que debe adoptar un plan definido de compras para que pueda así aumentar sus ventas. Una descripción precisa de lo que le pasaría si continuara en la misma forma despertará sus emociones, o sea, que le hará sentir la necesidad de desarrollar una acción positiva. Hágale temer la competencia al extremo de que actúe en forma constructiva. Un vendedor de neumáticos advierte al cliente: ¿se ha dado usted cuenta de que sus neumáticos se han gastado ya hasta un punto peligroso? Otro vendedor se limita a decir: usted necesita neumáticos nuevos. Debe reconocerse que el llamamiento al instinto del temor es negativo. Si se deja en la mente del cliente un cuadro negativo, puede perderse la venta porque el cliente se torna pesimista. Este llamamiento debe usarse principalmente como una fuerza explosiva para despertar al cliente y debe ser sustituido enseguida por el cuadro de las satisfacciones y las ventajas que ofrece el uso del producto, apelando a la ganancia en felicidad por miedo del temor. La siguiente argumentación de ventas, en la que se apela al instinto de temor de la que hemos hecho una adaptación, ha sido usada con gran éxito por un vendedor de pólizas de seguros. Vendedor: ¿quiere usted darme los nombres y edades de sus hijos? Cliente: Beatriz, de 10 años, y Dorotea, de 7. Vendedor: señor cliente, hay 3 cosas que pueden sucederles a Beatriz, a Dorotea o a las hijas de cualquiera. Por ejemplo, que se equivoquen al elegir marido. ¿Sabe usted lo que es un yerno que no sirve para nada? ¿No ha visto usted despilfarrar el dinero que el suegro le dejó a la hija? Si los maridos de Beatriz y Dorotea hicieran esto, no por eso dejarían ellas de ser sus hijas, ¿no es cierto? Cliente: sí, es cierto. Vendedor: bien, supongamos que usted ha muerto y que Beatriz o Dorotea tienen ya 22 años y 2 niños pequeños, que el marido las ha abandonado y está sola frente al mundo sin nadie que la ayude. Eso sería terrible, ¿no cree usted? Cliente: sí, lo creo. Vendedor: bien, supongamos que sus hijas se casan con hombres buenos, honestos, pero que no saben ganarse la vida. ¿No ha conocido usted a hombres así? Cliente: sí, a muchos de ellos. Vendedor: entonces, aparte del aspecto moral, sus hijas pasarían iguales miserias que si sus maridos lo hubieran despilfarrado todo, ¿no es así? Cliente: así es. Vendedor: ahora, dígame, ¿no se le sientan sus niñas en las rodillas, lo besan y abrazan y le dicen que es usted el mejor papá del mundo? ¿Hay algo que valga más en su vida que esas demostraciones de cariño? Si lo expulsaran a usted de su club, le dolería. Si le prohibieran el acceso a su iglesia, le dolería. Si lo desterraran a usted de su ciudad, le dolería. Pero nada le dolería más que si esta noche, mirándola de frente, Beatriz y Dorotea le dijeran: papá, ya no tenemos confianza en ti. Tú eras nuestro protector natural. Nuestras vidas estaban en tus manos y tú nos dijiste que velarías por nosotras. Sin embargo, ¿qué será de nosotras cuando tú hayas muerto?
Tal vez una de sus hijitas no llegue a casarse. Tal vez se quede inválida después de que usted haya muerto. ¿Conoce usted a alguna niña paralítica eternamente sentada en una silla de ruedas? No olvide usted que el hecho de que usted se muera no garantiza la salud de sus hijas. Suponga usted que se casan con hombres a los que usted ya no verá. Usted sabe que cuando una mujer joven se enamora, el hombre hace de ella lo que quiere. Suponga que Dorotea le dice a su esposo, necesito $2 para comprarme unos zapatos. Y él le respondiera, ni pensarlo, aguántate con los viejos. ¿Qué sentiría usted si estuviera presente? Ahora bien, todo lo que yo le pido son $300. Usted los tiene y conoce el valor del dinero. ¿Qué interés puede usted obtener por su dinero en esta ciudad? Cliente, alrededor del 7%. Vendedor, 7% sobre $300 son $21. Voy a anotarlo aquí. Este es su dinero y usted sabe cuán difícil es ganarlo, cuánto esfuerzo hay que hacer para conseguirlo. Ahora bien, de este lado está su dinero, de este otro están Beatriz y Dorotea. Comparemos los pesos. El vendedor usa aquí ambas manos para sopesar hipotéticamente en una a las niñas y en otra el dinero. ¿Cree usted que sus $21 pesan más que los $40 mensuales para estas niñas? Si así lo cree, guárdeselos. Yo no los quiero. Pero si no lo cree, le pido que compre el seguro. ¿Qué me contesta? Usted sabe lo que es bueno y lo que no es bueno. ¿Es bueno protegerlas o no es bueno? Cliente, claro que es bueno. Apelando al temor cuando no lo justificaba el punto de vista del cliente. Un cliente interesado en comprar un automóvil de los llamados convertibles explica cómo un vendedor no entendió su punto de vista y apeló injustificadamente al instinto del temor. Pedí que me enseñaran un automóvil de tipo convertible, pero el vendedor me llevó frente a un sedán que no era convertible. Se expresó con entusiasmo acerca de la línea, la tapicería, el color, etc. Hizo hincapié en el cristal inastillable y en la carrocería de acero. Es por todo esto, dijo, que yo prefiero este automóvil. Es más seguro, menos peligroso que el convertible. Claro que la gente joven prefiere los automóviles convertibles, pero cuando se tiene mi edad no hay como este. En caso de accidente, la carrocería protege a los pasajeros. En cambio, si un convertible vuelca, no hay protección. Yo estaba interesado y mi interés se estaba volviendo deseo cuando el vendedor me hablaba de la comodidad y del servicio, pero cuando acentuó su propio interés al mostrarme la seguridad de un automóvil que no era convertible, sentí que estaba tratando de decirme qué clase de automóvil me convenía. Aun cuando apreciaba yo la mayor seguridad del automóvil que me ofrecía, no tenía yo la intención de sufrir un vuelco y me obraba tiempo para llegar a la edad en la que no hay un automóvil como este. Curiosidad. Uno de los rasgos fundamentales de la naturaleza humana es la curiosidad, sobre todo cuando se ha despertado el interés sobre cualquier tema y no ha sido plenamente satisfecho. La parte no revelada de una historia, de un incidente, de una anécdota, de un escaparate o de una argumentación de venta intrigan al que escucha y lo empujan a observar hasta que su curiosidad quede satisfecha. ¿No le ha sucedido a usted alguna vez que se ha interesado tanto en el final de una novela y ha sentido tal curiosidad por saber lo que acontecería, que para satisfacer esa curiosidad leyó usted primero el final? Cualquier comerciante puede hacer que la muchedumbre se detenga ante su escaparate con solo extender a través de él una cortina de cierta altura para que la gente tenga que empinarse si quiere ver lo que hay adentro. En las ventas, este instinto puede aprovecharse de muchos modos. Para intentar que se le conceda una entrevista, el vendedor inteligente habla en forma que descubra cierta parte de los hechos para despertar la curiosidad del cliente. Por ejemplo, señor comerciante, usted seguramente se interesa en nuestro nuevo plan de ventas porque está calculado para aumentar sus utilidades. Aquí se apela a dos instintos, la ganancia en dinero y la curiosidad. Es evidente que el comerciante quiere ganar más dinero, pero también siente curiosidad por conocer ese nuevo plan. Las palabras y frases que intrigan al cliente deben emplearse para retener su atención o para conseguir una entrevista. He aquí algunos ejemplos. Nuestro nuevo perfeccionamiento, nuestro plan de éxito,
nuestra combinación para ganar más, nuestro plan para reducir los costos de operación. Señor comerciante, tengo para usted un mensaje de otros 20 comerciantes. Al tratar con un cliente poco amistoso que no coopera, es posible asegurar su participación en la entrevista mediante alguna frase que lo intrigue, que sea un buen cebo a su curiosidad y lo obligue a hacer preguntas. Por ejemplo, supongo que al comprar su mercancía lo que le interesa es emplear bien su dinero. ¿Le interesaría que yo le diera pruebas concluyentes de que puede ahorrar usando nuestra mercancía? Apelando a la curiosidad para obtener una entrevista sin interrupción. El obtener de un buen comerciante que acceda a trabajar con carácter exclusivo determinados productos exige una entrevista sin interrupciones para poder pintar en la mente del cliente un cuadro claro de lo que él saldrá ganando. La manera de apelar a su curiosidad para obtener la entrevista sería poco más o menos esta. Señor López, usted tiene un magnífico local y aumentaría sus negocios, ganancia, si operara sobre la base de nuestro plan de éxito. ¿Ha pensado usted alguna vez en esto? Curiosidad. ¿De qué se trata?, diría entonces el cliente al despertarse su interés. Gracias, señor López, siempre pensé que le interesaría. Todos los comerciantes progresistas se interesan en nuestro plan. Lo tenemos muy bien probado y organizado para aumentar su negocio. Probablemente usted quiera estudiarlo con mucho cuidado, sin interrupciones. ¿Le parece bien que lo vea yo esta noche en su casa a las 8? Si quiere resultados fijos, señale horas fijas. Si usted le pregunta cuándo puede verlo en su casa, le deja una rendija para excusarse. Hágale concentrar su pensamiento en la hora que usted le propone y si le conviene dirá que sí. De este modo el cliente acepta la cita y la entrevista se concierta sobre la base de la hora en que sea conveniente. Si el cliente objeta, debe usted apelar nuevamente a su curiosidad, refiriéndose en forma velada a las numerosas ideas que integran el nuevo plan para aumentar las utilidades. El título anterior es una simple sugestión. Su mérito descansa en que apela a la curiosidad del cliente. Métodos de contacto que apelan a la curiosidad. Los siguientes métodos de contacto, empleados por vendedores de seguros de vida, despiertan la curiosidad del presunto cliente, lo que equivale a una forma de interés. Inciso A. Señor Gómez, ¿ha pensado usted alguna vez que si se muere habrá en realidad 3 muertes? ¿Qué quiere usted decir?, contesta invariablemente el presunto comprador. Esto, primero, la muerte del esposo. Segundo, la muerte del padre. Tercero, la muerte de los ingresos. Inciso B. ¿Le agradaría saber cómo capitalizarse usted mismo antes de su muerte y tener para su beneficio un socio comanditario que al llegar el momento le haga frente a la situación con dinero constante y sonante para pagar todas sus deudas justas? Inciso C. He venido a verlo para demostrarle cómo puede usted formar y consolidar una fortuna en dinero para dejárselas a sus herederos e irla pagando a plazos cómodos, constituyéndose usted al mismo tiempo en albacea y administrador de esa herencia y todo sin gastos de administración judicial. Rivalidad. Uno de los rasgos fundamentales de la naturaleza humana es el deseo de superar a los demás. Este instinto no es tan fuerte como el del amor propio o el de la ganancia, pero es vigoroso y espontáneo en algunas gentes y aparece en otras cuando se sabe estimularlo adecuadamente. ¿Conoce usted a 2 comerciantes que son rivales naturales, uno de los cuales es más agresivo que el otro? Pregunte a este último si está conforme con que su competidor sea el que señale el paso. Hágale ver que, trabajando los productos de usted, podrá atraer a su comercio una clientela de mayor categoría y más estable. Suplemente este ataque apelando al instinto de imitación. Enséñele cómo otros comerciantes se han liberado de la competencia estableciendo relaciones con una empresa poderosa, cuyos productos tienen mayor aceptación entre la clientela y cuentan con mejores sistemas para aumentar los negocios de sus concesionarios.
Apele también a su amor propio, indicándole que la compañía que usted representa lo ha escogido entre varios comerciantes locales porque lo cree más capaz que sus competidores para impulsar el negocio. Háblele de las posibilidades de aumentar las ganancias, sugiriendo que los competidores son de criterio más estrecho y que, por lo tanto, no ven esas posibilidades. Amor propio. Proporciónele hechos y números que demuestren lo que han hecho otros comerciantes en condiciones parecidas a las suyas para aumentar sus ganancias. Imitación y ganancia en dinero. Al apelar a la rivalidad debe usted pensar siempre en poner en juego muchos otros instintos, pero insistiendo en el de rivalidad como tema constante. Que cada una de sus ideas se traduzca en la derrota del competidor. Desde luego, hágalo con discreción para que el cliente no sienta que se está usted aprovechando de la rivalidad comercial para conquistarlo. Igual que el empleo del instinto de imitación, el de rivalidad no debe ser demasiado aparente ni demasiado insistente. Trabaja mejor cuando se le usa como un material de enlace en una argumentación de venta desarrollada científicamente y en la que se hace uso de los otros instintos, apelando a la rivalidad para vender seguros de vida. Un gran vendedor de seguros de vida usa la siguiente manera de apelar al instinto de rivalidad del presunto comprador. Hace unos 20 años, cuando yo era muy joven, viajando a través de China en busca de experiencia y conocimientos, llegué un día al lugar de las ejecuciones en la antigua ciudad de Cantón. El verdugo, a quien fui presentado por mi guía, lamentó que hubiera yo llegado demasiado tarde para presenciar las ejecuciones del día, de las que eran trágicos restos los cuerpos descabezados que yacían aquí y allá en el angosto patio. Hemos tenido mala suerte, dijo el guía, pero si usted quisiera conocer la habilidad del verdugo, podríamos arreglarlo. No queda ningún criminal en espera de ser decapitado, pero es fácil encontrar uno que pueda tomar el sitio del criminal para que usted vea cómo se hace. Le costará a usted $50. El horror de tal sugestión se desvaneció de momento frente a mi asombro de que el guía pudiera encontrar con facilidad un culi dispuesto a dejarse cortar la cabeza. Hay millares de culies dispuestos a dar sus cabezas por $50, explicó el guía. Con $50, un cuti asegura la comodidad de su padre y su madre para el resto de sus días y para un chino no hay en el mundo nada más deseable. Sorprendido, más allá de toda medida, pero sin dudar de la verdad del caso, ya que conocía yo el carácter chino, aquella fue mi primera y mejor lección sobre la importancia del seguro de vida. Un miserable culi chino, ignorante y pisoteado por la adversidad, daría su cabeza para que aquellos a quienes amaba vivieran sin apuros. Y, sin embargo, en nuestro mundo occidental había millones de seres que se negaban a sacrificar una insignificante porción de sus ingresos para lograr igual cosa. Cuando vendo seguros de vida, con frecuencia relato esta historia a los clientes y les hago esta pregunta. Si usted no toma un seguro de vida adecuado, ¿podrá usted decir en verdad que es usted un buen hombre, tan bueno siquiera como el más miserable de los chinos? Envidia. Este instinto no es tan fuerte en la humanidad como el del amor propio y la ganancia y varía en intensidad según las personas. Cuando se aprovecha con un cliente en quien está muy desarrollado, es un poderoso motivo de acción. Según usamos nosotros el vocablo, envidiar significa estar descontento porque otro posee lo que uno quisiera para sí. ¿Conoce usted algún competidor del presunto cliente a quien éste envidie por sus triunfos? Si ese competidor es cliente de usted y su buen éxito puede atribuirse siquiera en parte a la compañía que usted representa, tiene usted la base para construir una argumentación de ventas que le dará al presunto comprador una razón para satisfacer su envidia. Un incidente tomado de mi propia experiencia demuestra cuán poderoso es este instinto en algunas personas. Durante mi primer año de bachillerato tuve que trabajar en varias ocupaciones para poder pagar mis estudios.
el gerente de ventas de una compañía editora de libros trató de convencerme para que yo vendiera sus libros de casa en casa. Apeló a mi instinto de ganancia, pero no tuvo éxito porque yo no creía tener la habilidad suficiente para vender a las amas de casa algo que ellas no deseaban. Tampoco tuvo buen éxito al apelar a mi amor propio, de modo que entonces invirtió el procedimiento. Se arriesgó a lastimar mi amor propio y ridiculizó mis pequeñas ganancias y la esclavitud que sufría para obtenerlas. Esto me mortificó, pero no me estimuló a la acción. Entonces él apeló a los instintos de imitación y envidia, citando a otros estudiantes que ganaban suficiente dinero en los 3 meses de vacaciones para no pasar apuros en los 9 meses del año escolar. Yo sentía envidia de los muchachos que podían hacer eso y me decepcioné de lo que yo hacía. Y encontré de pronto que deseaba hacer lo mismo que ellos. Un nuevo llamamiento al amor propio respecto a mi propia capacidad me hizo aceptar. Es difícil analizar esta complicada madeja de sentimientos y saber con exactitud cuál fue el factor determinante, porque todos ayudaron a decidirme, pero estoy seguro de que el principal motivo de mi acción fue mi envidia de la prosperidad de mis condiscípulos, suplementada desde luego por el llamamiento a mis instintos de amor propio, imitación y rivalidad. Este incidente demuestra cuán importante es apelar a una serie de instintos combinados y al mismo tiempo señala la necesidad de insistir sobre aquel que, según las reacciones del cliente, es el más prometedor y efectivo. Todas las argumentaciones de venta deben estar generosamente abastecidas con incitaciones a los instintos, de modo que la resistencia sea atacada simultáneamente por todos lados, apelando a varios instintos para hacer que un comerciante se decida a trabajar un producto. La siguiente presentación ilustra cómo puede apelarse a numerosos instintos. Aquí se apela a 5 instintos, 4 de una vez y a uno de ellos 4 veces. Señor García, usted pierde de hacer negocios todos los días con su actual organización, ganancia en dinero. Su competidor Pérez, con un local menos bueno que el de usted, vende 2 veces más. Rivalidad, imitación. Ahora bien, Pérez no es mejor comerciante que usted, amor propio, pero está usando nuestro sistema para aumentar sus ventas y está ganando más dinero que nunca. Ganancia en dinero. A usted no le desagradaría aumentar sus utilidades, ¿no es cierto? Ganancia en dinero. Supongo que estará usted haciendo planes para la educación de su hijo. Y eso cuesta dinero, ¿no es así? Ganancia en felicidad. ¿Por qué no obtiene usted lo que necesita de su propio negocio? Déjeme que le enseñe nuestro moderno sistema de ventas que ha aumentado las utilidades de otros comerciantes, curiosidad y ganancia en dinero. La disposición del cliente indica la fuerza de sus instintos. Dice el profesor Tosdal, la disposición es la suma total de las tendencias instintivas del hombre. Unos individuos pueden carecer de uno o más instintos, en tanto que en otros individuos encontramos diversos instintos que varían de fuerza. Cuando una tendencia instintiva es muy fuerte, caracteriza la disposición o índole del sujeto. En la siguiente tabla de McDougall se dan los adjetivos empleados comúnmente para designar la disposición que denota el predominio de una tendencia determinada. Disposiciones, características con fuertes tendencias instintivas. Impulso instintivo, impulso de cólera, disposición o índole, irascible, belicoso. Impulso de curiosidad, curioso, inquisitivo, preguntón. Impulso de temor, tímido, cauto o medroso. Impulso de reproducción, sensual, amoroso. Impulso de alimentación, glotón, insaciable. Impulso de autodeterminación, amor propio. Envanecido, orgulloso, soberbio, ostentoso o ambicioso. Impulso de sumisión, humilde, manso, sumiso o dócil. Impulso de gregarismo, sociable.
Impulso de repulsión, desdeñoso, afectado. Impulso de adquisición, ganancia en dinero. Interesado, avaro, ahorrativo. Impulso de risa, ganancia en felicidad. Alegre, contento. Impulso de angustia, quejumbroso, llorón, subordinado. Los hombres difieren también en temperamento, es decir, en la forma en que estos impulsos, instintos obran sobre ellos. En primer lugar, los hombres difieren en la medida en que pueda cambiar la respuesta a sus impulsos, a través del placer o del dolor. En segundo lugar, los hombres difieren mucho en cuanto a la mayor o menor urgencia de sus impulsos. Los impulsos fuertes son característicos del hombre valeroso, enérgico, impaciente. El hombre plácido, lento, paciente, tiene impulsos más débiles. En tercer lugar, los hombres difieren en cuanto a la persistencia de los impulsos. Algunos se inclinan a perseverar en un propósito y otros se vuelven indiferentes o lo olvidan. Preguntas. Número 1. Explique cómo el apelar al instinto de imitación puede herir el amor propio de un cliente. Número 2. Dé un ejemplo de cómo podría usted usar con efectividad el instinto de imitación. Número 3. Redacte un modelo del recibir de un cliente. Número 4. Dé un ejemplo, tomado de su propia experiencia, de cómo apeló usted al instinto de temor en una forma constructiva. Número 5. ¿Cuál es el peligro de apelar al instinto de temor? Número 6. Nombre algunos productos o servicios que comúnmente se venden apelando al instinto del temor. Número 7. Explique cómo puede apelarse al instinto de curiosidad para obtener una entrevista. Número 8. Exponga cómo puede emplearse ese instinto para conservar la atención del cliente durante la entrevista. Número 9. Ilustre cómo puede utilizarse el instinto de curiosidad para que un cliente silencioso y hostil tome parte en la entrevista. Número 10. Exponga una argumentación de ventas que demuestre cómo apelaría usted al instinto de rivalidad. Número 11. Exponga una argumentación de ventas que ilustre cómo apelaría usted al instinto de envidia. Número 12. Prepare una completa argumentación de ventas sobre algún producto que permita apelar a todos los instintos. Número 13. Analice una de sus compras y determine a qué motivos de compra apeló el vendedor. Número 14. ¿Es posible determinar en todos los casos qué llamamiento específico es responsable de la acción? Número 15. Explique cómo la disposición del cliente indica la fuerza de los correspondientes instintos. Motivos de compra en la venta de bienes inmuebles. Un interesado en la compra de una casa explica en el siguiente relato cómo el vendedor podía haber hecho mejor uso de los motivos de compra. Número 1. Al entrar en la pequeña oficina del vendedor, no me recibió con un ¿cómo está usted? O un buenas tardes, sino que nada más inclinó la cabeza y sonrió. Le dije que estaba interesado en una casa con 5 habitaciones. Número 2. Tengo una, me dijo, que renta $45,000 mensuales. Como no me preguntó si deseaba yo alquilar o comprar, le expliqué que deseaba yo comprar una casa. Bien, continuó él, al otro lado de esta calle tengo una casa que se vende por el valor de la hipoteca, que es de $4,750, pero no le aconsejaría que la comprara por esta razón. Número 3. La hipoteca se hizo cuando el valor de las propiedades era muy alto y yo puedo enseñarle a usted cómo, con mucho menos dinero, puede usted comprar un terreno selecto y construir una casa nueva de acuerdo con sus necesidades y gustos. Así tendrá usted una casa nueva y no esa que tiene 5 años. 4. Yo siempre trato a mis clientes con equidad y tengo buena reputación entre las personas que me han comprado. Es por eso que le explico a usted cómo puede sacar más provecho de su dinero. 5.
Esa explicación me interesó, desde luego, y fue muy oportuna porque recobré la confianza que casi había perdido por su indiferencia a recibirme. Me pidió que lo acompañara en su automóvil a ver alguno de los terrenos. Durante el trayecto insistió una y otra vez en la conveniencia de construir una casa. Hay que elogiarlo por mantener esa idea viva en mi mente, puesto que su misión principal era la de vender terrenos. 6. Pocas veces me miró mientras hablaba. Nunca me hizo una pregunta ni me incitó a hablar. Daba la impresión de que él era la persona más importante, de que solo a él le tocaba hablar y de que yo debía escuchar con atención y en silencio. 7. Cuando llegamos a los terrenos me señaló algunas ventajas tales como su altura, las vistas que ofrecían, sus dimensiones y sus precios, incluyendo el costo de la construcción. Su conversación se repetía mucho, hablaba rápidamente, dando hechos y números, pero sin verme ni dirigirse a mí. Me di cuenta de que mi pensamiento estaba en otra parte. 8. En cuanto al contenido de su argumentación de venta, era muy poco descriptivo. Lo único que logró impresionarme fue lo que dijo acerca de la belleza del paisaje. El hombre presentaba una serie de hechos, callaba durante un minuto y luego lo repetía. Esas repeticiones eran muy aburridas y aunque traté de detenerlo con preguntas, se concretaba a contestarlas deprisa y seguía adelante. 9. No había la menor huella de organización en sus pensamientos. Hablaba conforme le venían las ideas. Y si las mismas ideas y pensamientos volvían por segunda y tercera vez a su mente, los expresaba por segunda y tercera vez y solamente callaba cuando parecía estar cansado. 10. Cuando acababa todo lo que tenía que decir, me pedía que subiera al automóvil y me llevaba a otro terreno. Yo sentí que me estaba empujando de aquí para allá. 11. Cuando volvimos a su oficina insistió en hablar de algunos de los terrenos y de las ventajas de construir en ellos, y luego hizo hincapié en cierto terreno. Era el que más me había gustado y por el cual había yo dejado ver mi preferencia. Que él hubiera observado esa preferencia es un punto a su favor. 12. Me señaló aquel terreno en un plano y explicó sus ventajas, especialmente su situación. Habló del precio de la construcción de una casa, la describió detalladamente e indicó que para que mis ideas se cumplieran, daría su atención personal a dicha construcción. 13. Pero no intentó cerrar la venta. Se concretó a decir, yo no empujo ni apuro a mis clientes. Deme usted su nombre para que cuando vuelva usted sepa yo quién es. Vaya usted a su casa y cambie impresiones con su esposa. Si decide usted algo, avíseme y estaré listo para ayudarlo. Estaba, una vez más, intentando inspirarme confianza, pero eso no era bastante como para reemplazar un cierre. Así terminó la entrevista. Análisis. No había razón alguna para no intentar el cierre. El vendedor sabía que el cliente deseaba comprar una casa. El cliente no ofreció objeción alguna a comprar, ni dijo que no compraría en ese momento. Al permitirle que decidiera en el futuro, el vendedor violó los principios de su profesión, porque al dejar que el cliente se marchara sin decidir, permitía la posibilidad de que su mente se viera asaltada por ideas contrarias que reemplazaran el cuadro que él había pintado. Podía haber intentado un cierre diplomático diciendo, señor, ha escogido usted uno de nuestros mejores terrenos. Le he mostrado cómo usted puede comprarlo y construir en él una casa nueva, de acuerdo con sus deseos, por mucho menos dinero del que pagaría por una casa vieja, ganancia en dinero. Después de que usted y su esposa decidan cuál es el tipo de casa que quieren, usted me avisa y yo procederé cuanto antes. Bastará con que me dé usted ahora un depósito de $100 y mañana puede usted recoger su título de propiedad del terreno aquí en mi oficina. Es seguro que el presunto comprador no se hubiera ofendido por un cierre así y no hay razón alguna para que no se haya intentado. Este vendedor tampoco intentó analizar al presunto comprador, no intentó averiguar algo acerca de él, sino que comenzó a hablar tan pronto como supo lo que quería el cliente. Podría haberle preguntado su nombre, apelando hacia su amor propio. También podía haber preguntado en qué barrio vivía y si su señora tenía automóvil o usaba el ómnibus con frecuencia.
Tan necesaria información acerca del cliente hubiera ayudado al vendedor a conocer su punto de vista y de esa manera poder hablarle con mayor confianza, apelando al instinto o instintos más adecuados. Hubo en esta entrevista una amplia oportunidad para que el vendedor apelara al amor propio o al instinto de rivalidad, pero ni siquiera lo intentó. Por ejemplo, podría haber dicho: piense usted en el placer de que sus amigos lo visiten en un hogar tan hermoso y pueda usted mostrarles una vista como la que tal vez no hayan gozado nunca. Piense en lo orgulloso que estará usted de poseer un hogar en un barrio tan bonito. Imagine su regreso diario de la oficina para desear estar en tan agradable ambiente. Y su esposa cómo gozaría de su linda casa propia. No supo apelar al motivo de ganancia en felicidad. También podría haber usado muchos símiles, como por ejemplo: la vista es tan hermosa como un bello cuadro, ganancia en felicidad. O un hogar aquí es tan quieto como una cabaña en las montañas, ganancia en salud. El aspecto del vendedor no era tan bueno como debiera ser, pues más tarde el cliente hizo estas observaciones. Su traje parecía no haber sido planchado en mucho tiempo, y noté especialmente que llevaba un sombrero viejo, agrietado y sucio. Su corbata estaba descolorida y no se había lustrado los zapatos. Con respecto a su entusiasmo, el cliente dice: hablaba con vigor y daba la impresión general de que sentía entusiasmo por su proposición y creía en ella. Demostró sinceridad al profundizar en su proposición tanto como pudo, pues aun cuando no agotó sus posibilidades como lo hubiera hecho un vendedor científico, creo que llegó tan lejos como lo habría hecho cualquier vendedor de su tipo. Su sinceridad quedó probada con el hecho de que yo adquirí mucha confianza en él por su buena fe y su veracidad. Parecía, hasta cierto punto, falto de tacto cuando contestaba deprisa las preguntas del cliente, llevándolo a la carrera de aquí para allá y no saludándolo cuando llegó a la oficina. Dice el cliente: el vendedor no supo dar suficientes detalles precisos, aunque no usó muchas generalidades, no dio todos los hechos que podía haber dado. Por ejemplo, uno de los detalles más importantes, el que se refiere a las restricciones para construir según el barrio, no lo citó nunca, hasta que yo le pregunté, y este es uno de los aspectos más importantes de la propiedad urbana, porque sin restricciones cualquier barrio residencial puede irse a la ruina rápidamente. Esperé hasta el final a que me hablara de esto, pero como no lo hizo, tuve que preguntarle. No supo apelar a la ganancia en dinero. Otro detalle muy importante que omitió fue el de que el terreno que me ofrecía estaba apenas a 12 minutos del centro comercial y a igual distancia de un barrio muy importante. Si se dejan fuera renglones tan importantes como estos, es seguro que el vendedor no está llevando a la mente del presunto comprador todo el valor de su proposición. Para crear deseo y provocar acción apelando a los motivos de ganancia en felicidad y ganancia en dinero, es necesario que el vendedor haga ver al cliente el mayor valor posible en su producto. En conclusión, añade el cliente, el vendedor era sin duda alguna de la vieja escuela y tenía todas las características de ese tipo. Consideraba a todas las personas a las que les había vendido como sus propios clientes y no como clientes de su compañía, de las que no habló una sola vez. Intentó dar la impresión de que era un hombre importante porque repitió varias veces que había vendido muchos terrenos, que sus clientes estaban muy satisfechos con él y que hacía mucho tiempo que realizaba buenas ventas. Como todos los vendedores de la vieja escuela, este vendedor no es malo, pero el costo de vender por su conducto probablemente es alto para su compañía. Sin duda es un vendedor que tan solo ha aprendido de la experiencia y su buen éxito ha dependido siempre de su habilidad personal sin ayuda de entrenamiento científico. Probablemente no conoció su producto sino hasta que trató de venderlo y, como se lo dejó entregado a sus propios recursos, adoptó el primer método que le permitió vender, ya fuera bueno o malo. Análisis específico. Número 1. La falta de cortesía hirió el amor propio del cliente y eliminó la ganancia en felicidad. Número 2. El vendedor no supo obtener el punto de vista del cliente. Número 3. Apeló a la curiosidad y a la ganancia en dinero. Número 4. Apeló a la ganancia en dinero. Número 5. Al apelar a los motivos de compra, despertó el interés del cliente.
Número 6. Lastimó el amor propio del cliente y evitó el desarrollo de la ganancia en felicidad. Número 7. Siguió lastimando el amor propio del cliente al colocarlo en posición secundaria. Esto mató el interés del cliente en el vendedor y su mercancía. Número 8. El vendedor carecía de tacto, esto es, no pudo averiguar el punto de vista del cliente. Número 9. La ausencia de un plan de presentación prueba que el vendedor no era científico. Número 10. Lastimó el amor propio del cliente y evitó el desarrollo de la ganancia en felicidad. Número 11. Consiguió el punto de vista del cliente en cuanto a su preferencia y por lo tanto apeló a su amor propio. Número 12. Exhibió sinceridad y ofreciendo servicio extraordinario apeló al amor propio del cliente. Número 13. El vendedor demostró falta de iniciativa, pues de otro modo hubiera intentado cerrar la venta. Preguntas. Número 1. ¿A qué motivos de compra apeló el vendedor? Número 2. Explique con precisión cómo el vendedor, en vez de apelar a un importante motivo de compra, lo desaprovechó constantemente. Número 3. ¿De qué cualidades carecía la personalidad del vendedor? Número 4. La falta de qué cualidad personal impidió al vendedor hacer un intento para cerrar la venta. Número 5. ¿Qué aspecto de la presentación de ventas demostró que el vendedor no era científico? 6. ¿Qué pregunta podría haber hecho el vendedor cuando conoció al cliente para apelar a su amor propio? 7. ¿En qué momento, al principio de la entrevista, fracasó el vendedor en conseguir el punto de vista del cliente? Número 8. ¿Cómo pudo el vendedor haber apelado al motivo de rivalidad? 9. ¿Por qué era defectuoso el aspecto del vendedor? 10. ¿Cuáles fueron los dos rasgos importantes del valor de los terrenos que olvidó el vendedor? 11. ¿Qué significado tiene el decir que el vendedor es de la vieja escuela?